Bueno, buenos días a todos. El agradecimiento por acompañarnos y también el agradecimiento a la Asociación Rural del Uruguay por cedernos este espacio en la Expo Prado. Un espacio que ya hace unos cuantos años la ARU tiene la gentileza de cedernos al plan para compartir con ustedes algún tipo de actividad como esta. En esta oportunidad vamos a presentar con Marcelo Pereira, nuestro compañero, una charla que intenta caracterizar el contexto y a partir de caracterizar ese contexto que es bastante desafiante para las empresas ganaderas, introducirnos, sin agotar el tema por supuesto, pero introducirnos en algunos hallazgos que hemos estado descubriendo de mejores estrategias para enfrentar esos desafíos que los productores ganaderos día a día van enfrentando. Hoy es el clima, mañana son los precios, mañana es el clima y los precios, es el tipo de cambio, son las relaciones de intercambio. Siempre hay desafíos que los productores están diariamente con sus decisiones enfrentando. Y bueno, a partir de unos cuantos trabajos que el plan tiene en marcha, hemos profundizado en esos hallazgos que como a título de adelanto también está bueno decirlo, como hoy los vamos a compartir con ustedes. Pero primero, para contextualizar los desafíos, vamos a hacer una breve descripción de qué es lo que está sucediendo. Saben que nosotros le damos bastante importancia a las relaciones de precios, entre los productos que los productores venden y los insumos que compran. Y a partir de ahí de contextualizar, vamos a ir a los hallazgos, como les decía anteriormente. Lo primero que recordamos es que, otra vez el ejercicio 22-23 caracterizado por una importantísima sequía, ¿verdad? La sequía más dura de los últimos 60, 70 años, que además venía agravada porque no era la primer primavera y verano seco, sino que en muchas zonas era la cuarta o la tercera primavera y verano secos, con la importancia que tiene, como todos sabemos, el crecimiento de los campos naturales en la primavera y en el verano fundamentalmente. Y hago referencia a los campos naturales porque, todos sabemos que también es la base de la alimentación de la ganadería en el Uruguay y fundamentalmente de la ganadería criadora. Entonces, otra vez está con una fuerte sequía. El plan tiene una herramienta bastante novedosa que se llama Red de Información Nacional Ganadera, que a partir de la participación en el entorno de 400 productores por mes, levantamos información de cómo es la situación de las empresas en distintas áreas. Entre ellas, cuál es la disponibilidad de forraje a partir de la altura del campo natural disponible, como para caracterizar cómo está la situación. Y si nosotros miramos los meses de junio y julio, o sea, salida del otoño y entrada al invierno, y lo que tenemos ahí son los tres últimos inviernos, junio-julio 21, junio-julio 22 y junio-julio 23, o sea, este último, lo que podemos ver es que la situación se ha ido agravando. Las entradas del invierno, por esta situación que veíamos de tres secas consecutivas y esta última seca muy importante además, cada vez de los productores que responden la RIN, esos 400 y algo de productores asociados que gentilmente responden la RIN, cada vez fueron más productores los que entraron al invierno con una disponibilidad menor a 5 centímetros. Todos sabemos que los 5 centímetros es una medida límite, donde por debajo de esa disponibilidad se afecta el desempeño de los vacunos por dificultades para cosechar el forraje y por el tiempo que le lleva cosechar el forraje. Entonces, este último invierno de los tres últimos fue el peor desde el punto de vista de la disponibilidad de pasto al entrar al mismo. También relacionado con eso, nosotros venimos promocionando, por supuesto, fuertemente
la medición de disponibilidad a través del uso de una regla, y eso es lo que hacen la mayoría de estos productores, usan esa regla para medir esa disponibilidad. Si vamos un poquito más adentro de los resultados de los productores, para ver, bueno, el 80 y pico por ciento, casi el 90 por debajo de 5 centímetros, pero además, en este invierno 22-23, el 33% de los productores tenían disponibilidades por debajo de 3 centímetros, o sea, un campo realmente pelado, con bajísima disponibilidad, con una situación realmente crítica para un tercio de los productores que responden la RIN. Eso, en realidad, da una pintura de, bueno, sin duda que ha sido un año desafiante, el 21, el 22, el 23, desde el punto de vista de la disponibilidad de pasto. Relacionado con la disponibilidad de pasto, siempre refiriéndonos a la encuesta RIN, tenemos, bueno, cómo están los rodeos, ¿verdad? El rodeo de cría y la escala de condición corporal que todos conocemos. ¿Cuál es su situación en este invierno comparado con los 2 inviernos anteriores? ¿Cómo entra el rodeo de cría al invierno? Una estación previa a los partos, una estación donde sabemos que el rodeo de cría va a perder estado, pero bueno, la idea siempre, o el desafío o el objetivo, es que entre lo mejor posible. En el año 21, el 9% de los productores tenían su rodeo de cría entrando al invierno por debajo de una condición corporal de 3,5 puntos de la condición corporal, que el punto máximo es 8, ¿verdad? En el invierno 22, el 14% de los productores, y bueno, el peor invierno de los últimos 3, el invierno 23, la entrada a ese invierno, el 17% de los productores con su rodeo de cría por debajo de 3,5 de la escala de condición corporal. Además, con las recrías, prácticamente el 55% de los productores con recrías por debajo del peso deseado, digamos así, para entrar al invierno. O sea que no solo había una situación complicada con el rodeo de cría que va a parir, sino que también hay una situación desafiante y compleja con las recrías que van a ser las vacas que yo quiero preñar lo más temprano posible en esta primavera que está entrando. Entonces, también desde el punto de vista de la condición del rodeo, una situación bien desafiante la que nos deja este 22-23. Y otra situación compleja en las empresas ganaderas que aún no se ha resuelto es qué ha ido pasando con la disponibilidad de agua de bebida para los animales en esta situación crítica de falta de lluvias. Esto es también fuente Red de Información Ganadera, fuente RIN, productores que tienen potreros sin agua, verano, otoño e invierno. En verano, el 60% de los productores que respondió la RIN tenía dificultades de agua, es decir, había potreros que no los podía manejar porque no tenían agua. Una situación que, bueno, con la crisis hídrica que teníamos, con la falta de precipitaciones, podría parecerse como, bueno, esperable. Pero también en el invierno, todavía tenemos 14% de productores que tienen dificultades con potreros sin agua, con todas las complicaciones que eso trae para el manejo del pasto, para el manejo de los animales. Entonces también este 22-23 nos deja una situación complicada desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, y es un debe en los establecimientos ganaderos el resolver esto planificadamente, el resolver la disponibilidad de agua de forma planificada para, bueno, cada vez que hay una seca no tener dificultades de agua de bebida, al menos para los animales. Y no solamente las dificultades son para el agua de bebida, sino también que muchas casas se quedaron sin agua. O sea, también es un problema de los seres humanos, de las personas, de los productores. Eso desde el punto de vista del clima. Entonces, un 22-23 que nos deja una entrada al invierno 23-24 con poco pasto, con rodeos de crías con estado complicado, con vaquillonas, recrías más livianas que lo que se espera, y con también dificultades de agua en muchos establecimientos. Los precios de las haciendas, si miramos una mirada un poquito más larga que el último ejercicio, esto arranca en los años 90, para tener una idea de dónde estamos parados hoy. Valores promedio de cada ejercicio, la línea azul es dólares por kilo de ternero, dólares corrientes, y la línea roja, dólares por kilo de novillo en pie, para que fuera comparable. ¿Qué tenemos acá? Bueno,
el último periodo, o sea, los últimos 3-4 ejercicios, recordamos, el 21-22, un ejercicio con precios inéditos, ¿no? El 22-23, el último ejercicio que cerramos, que es este valor, 22-23, este es el 21-22. El 22-23, respecto al valor más alto que hemos registrado, que fue el 21-22, el ternero valió en promedio 5% menos, el novillo gordo valió en promedio 15% menos, promedios anuales, ¿verdad? Promedio de ejercicios anuales. El 22-23 versus el promedio de los 22 años en plata corriente, el ternero valió 44% más, a pesar de que uno tuvo la percepción de que el precio bajó mucho, claro, bajó mucho respecto al 21-22, que habían sido precios inéditamente altos, pero si miramos toda la serie de años, el ternero valió 44% más y el novillo gordo también 46% más que la serie, que el promedio de toda la serie de 22 ejercicios. Ahora, es cierto que no son los precios del 21-22, pero son precios que uno, mirando la gráfica, simplemente uno se da cuenta, son precios que se mantienen altos en moneda corriente. Este ejercicio 23-24, que ya arrancó, ¿verdad? Arrancó el 1 de julio, respecto al 22-23, mismo periodo, julio, agosto y septiembre, la primera semana, el ternero vale 18% menos, el novillo vale 29% menos que el 22-23. Es decir, arrancamos un ejercicio 23-24 con precios comparados con el año anterior menores sustancialmente. Ahora bien, si comparamos el 23-24 respecto al promedio de los 23 años, para hacer el mismo ejercicio que hicimos con el 22-23, mirando toda la serie, aún son precios históricamente elevados, históricamente altos en términos relativos. El ternero vale 32% más y el novillo vale en promedio 20% más que el promedio de los 23 años. Es decir, seguimos estando en una situación de precios en plata corriente relativamente aceptable. Veamos un plazo más corto, 2 ejercicios y algo. 21-22, precios históricamente altos, novillo, cuarta balanza, julio-junio, 22-23, arranca muy bien y se desploma el precio allá por la primavera, al inicio de la primavera, superiores solo en julio y agosto al año anterior, y 23-24 arranca con precios por debajo incluso del 22-23, como decíamos recién, 29% por abajo, julio, agosto y la primera semana de septiembre del novillo gordo en cuarta balanza. Si miramos una comparación interanual, o sea, cada barrita lo que muestra es la diferencia con los 12 meses anteriores. Bueno, hay un periodo largo, que ya lleva casi 12 meses, donde los precios son inferiores a el año anterior, ¿verdad? La diferencia interanual. Es decir, están todavía los valores en promedio altos, pero tienen una tendencia importante de muchos meses por debajo del año anterior. Algo parecido pasa con el ternero. Si miramos también 2 ejercicios y algo más, 21-22 precios inéditos, sobre todo en la zafra de terneros febrero, finales de febrero, marzo, abril y hasta los primeros días de mayo, inéditos los precios por su valor elevado. 22-23 no se sostiene el precio del ternero, sobre todo en la zafra, 25-30% por abajo, que es esta diferencia. Arranca bien, pero acá hay muy poca venta de terneros. Lo importante es acá, y acá se ve gráficamente la diferencia que es importante, entre 16 y 24% menos el precio en zafra del año pasado que el año anterior. Y en este 23-24 el precio arranca bastante parecido al 21-22, pero 18% por abajo del año inmediato anterior, aunque la venta de terneros en estos momentos es baja, ¿verdad?, en términos relativos. Y la diferencia interanual también ya muestra unos cuantos meses donde, comparado con el inmediato anterior de los 12 meses para atrás, los precios son sensiblemente inferiores en plata corriente. Eso es lo que tiene que ver con los precios. Otra variable que juega y nos marca el contexto desafiante en el que están enfrentados los productores es el tipo de cambio. 21-22 en caída, 22-23 en caída, el tipo de cambio, valor del dólar frente al peso.
23-24 en caída el valor del dólar frente al peso. En promedio el 22-23 fue casi 8% por abajo del valor del dólar de 21-22 y en 23-24 ya cae 7,5% con respecto al mismo periodo de 22-23, que es esta diferencia, ¿verdad? Mientras tanto, la otra variable que es complementaria del comportamiento del dólar es la inflación. Eso es la variación del tipo de cambio 12 meses para atrás, ¿verdad? Este punto mirado 12 meses para atrás y así sucesivamente, lo que vemos es una fuerte tendencia de que el dólar desde marzo 2020 viene con alguna diferencia menor por allí, pero viene bajando en forma sostenida. Y la inflación, que tuvo un comportamiento creciente, 10%, 9, 8, 7, se viene amortiguando y hoy estamos en 4% anualizado a septiembre. Entonces, bueno, en parte compensa el comportamiento negativo que tiene el dólar, pero sigue siendo una combinación negativa para los productores. Dólar que baja, inflación, por más que sea escasa o que sea poca, que sube, es un contexto muy desafiante, sobre todo por los precios constantes de los productos y sobre todo por la estructura de costo que tienen las empresas que tienen que enfrentar con menos dólares costos en pesos que son crecientes. Vean el efecto del precio, en el precio del ternero solo como ejemplo del tipo de cambio y la inflación en el largo plazo y en el corto plazo. Nosotros decíamos, esto es el precio del ternero en plata corriente, sacamos algunos años, decíamos, estos precios de ahora, o el del año pasado, o el de este año promedio, es el segundo mejor valor en 23 ejercicios, es decir, son muy buenos precios en plata corriente. Si lo pasamos a plata constante, cayó al lugar 17, ese segundo mejor valor cayó al lugar 17 de 23. Es decir, de ser el segundo en la tabla, se fue casi al final de la tabla al pasarlo a moneda constante, por ese juego dólar-inflación negativo para los resultados de las empresas. Y si miramos en el 23-24, cómo empieza esta historia, esta película, y empieza lamentablemente muy parecido. Veamos los últimos 5 ejercicios. Ese es el precio del ternero en moneda corriente, en dólares corrientes. El quinto mejor precio, decíamos, es el que tenemos hoy, de 23 ejercicios, el quinto mejor precio. Pero si lo pasamos a plata constante, pasa al lugar 19, es decir, pasa a ser el quinto peor empezando de abajo. De ser el quinto mejor pasa a ser el quinto peor en 23 ejercicios. Ese es el efecto primario que tiene el comportamiento de un dólar que baja y de una inflación, por más que esté controlada, que sigue en valores altos, en términos relativos. El dólar y la inflación, en definitiva, juegan su partido y hacen muy desafiante esta situación. Bueno, ni que hablar de la lana, para terminar con el último producto. Eso es la lana en moneda corriente, arranca en el 2002, eso es la lana más fina, eso es las lanas medias, y eso son las lanas gruesas. Detengámonos al final y vean lo que es esto, ¿verdad? Solamente las lanas más finas han tenido algún repunte en las últimas 2 zafras promedio, después las lanas medias y las gruesas han tenido una caída realmente importante de su valor, y ni que tal vez, con eso que decíamos antes, en moneda constante. En moneda constante también desde el año 2002 para acá siempre han venido cayendo. Las finas, las medias y las gruesas. Las finas caen 4% en plata constante, las medias caen 54% y las lanas gruesas caen 80% en plata constante en 22 ejercicios. Y además, como corolario, en este año, en esta zafra pasada, grandes dificultades para poder comercializar la zafra, sobre todo de las lanas más gruesas. De acuerdo a nuestra red de información nacional ganadera, el 80% de los productores que responden la RIN aún tienen una zafra en el galpón sin poder vender. Es decir, desde el punto de vista de los precios, del valor del dólar, de los precios de las haciendas y del precio de la lana, también es un contexto desafiante lo que arranca en el 23-24. Y las relaciones de precio, y ya vamos a ir terminando, que son los kilos que se necesitan para comprar insumos, porque los productores no tienen dólares, lo que tienen son kilos para comprar insumos. Entonces a nosotros nos gusta dar esta mirada complementaria. ¿Cuántos kilos necesito de mi producción para comprar los insumos
para producir y para vivir. Un insumo bastante utilizado es el gasoil. Bueno, ¿cuántos kilos de novillo gordo o cuántos kilos de ternero necesito para comprar 100 litros de gasoil? En los últimos 6 ejercicios la tendencia es creciente, tanto en novillo gordo, esto es cuarta balanza, ¿verdad? Kilos ya en cuarta balanza, y estos son kilos de ternero peso vivo. Hay una tendencia creciente en los últimos ejercicios, se deteriora la relación, mejora algo en ternero en este 23-24. Si miramos un plazo más largo, 30 años, en novillo empeora casi 30% y en ternero mejora 9%. Algo parecido pasa con otros insumos, no vamos a mirar todos, pero vamos a mirar algunos. La urea, también hay una tendencia creciente. La línea roja es el ejercicio 21-22, que si bien hubo precios de Hacienda relativamente inéditos por lo alto, también hubo precios de insumos relativamente altos. Urea, glifosato también con una tendencia creciente en kilos de, fosfato diamónico, una tendencia creciente en los últimos 6 ejercicios, y una ración para destete precoz, por ejemplo, kilos de ternero, también una tendencia creciente en kilos de para comprar esa ración. Respecto al 21-22, que es la barra roja, mejoran las relaciones porque 21-22 fue inédito desde todo punto de vista. Pero en el corto plazo las relaciones de precio, lo vemos ahí, se deterioran. Necesito más kilos para comprar los insumos que necesito para producir. Entonces también desde este punto de vista el 23-24 arranca desafiante. Viene desafiante el 22-23 y arranca desafiante el 23-24. Y si miramos la canasta familiar que utilizamos nosotros es la del semanario búsqueda, también tenemos una tendencia creciente, kilos de para una canasta familiar de 4 personas que viven en una ciudad. ¿Por qué utilizamos esta? Bueno, porque tiene valores desde la década del 90, entonces nos permite comparar, no es para comparar el valor exactamente, pero sí para comparar la tendencia, ¿verdad? Porque cada uno consume lo que consume, pero esto nos dice que el costo de vida nos lleva más producción en este ejercicio que en ejercicios anteriores, 22% más de kilos de novillo y 14% más de kilos de ternero que el año pasado. Y si miramos un plazo más largo, por ejemplo, mirando la década de los 90, se encarece en gordo precisábamos 800 kilos de novillo en la década del 90 para cubrir la misma canasta, se abarata en ternero, precisábamos 1.500 kilos de ternero, hoy precisamos 1.300. El ternero se ha recuperado, ha dejado de ser el último orejón del tarro, seguramente ahí la exportación en pie tiene bastante que ver, ¿verdad? Entonces, hay un deterioro en los últimos ejercicios de las relaciones de precios. Entonces, podemos concluir un ejercicio 22-23 que fue muy desafiante, que terminó el 30 de junio, con impactos diversos en distintas áreas de las empresas. Hay menos niveles de preñez, es decir, va a haber menos terneros en esta primavera, menores pesos de venta, menores pesos de stock en el campo, menores niveles de producción en definitiva respecto al 21-22. La seca golpeó fuerte, menores precios de venta de vacunos y también de lanares y de lana, un dólar que vimos que retrocedió, reducción del producto, costos que crecieron, ingresos que van a ser menores que el 21-22, que fue un muy buen año, pero incluso que van a ser menores seguramente que años anteriores. Ahora vamos a ver una proyección que nosotros tenemos, que estamos consolidando con el cierre de las carpetas verdes que estamos haciendo. Y además, ánimos golpeados, ¿no? Que eso es lo peor. No solo los resultados económicos y financieros, sino el ánimo de los productores golpeados, a punto tal que nosotros tuvimos demanda de los productores para hacer charlas vinculadas a motivación, ¿verdad? Charlas motivacionales, que hicimos unas cuantas, porque bueno, había una sensación de desánimo importante por la sequía y por las condiciones que acabamos de relatar. Esto es solo una proyección posible en base a las carpetas que venimos cerrando de los resultados.
para ver lo desafiante que ha sido el 22-23 y que arranca el 23-24 con estos resultados. El 21-22, esto es dólares corrientes, ingreso de capital por hectárea, fue un año récord el año anterior, 129 dólares. Y en este ejercicio el promedio andaría en el entorno de los 50 dólares, en este 22-23 que acaba de cerrar. Andaría en el orden del 10% por abajo de los 22 ejercicios que tenemos resultados en plata corriente. Y eso es en plata constante, dólares constantes de junio, porque es cuando se genera el cierre, digamos. Andaríamos entre 25 y 35% por abajo del promedio, y este 22-23 sería de los peores de la fila. Los peores son estos hoy, y la seca del 2008-2009. Bueno, andaría ahí, más que la seca, por supuesto, del 2008-2009, pero hay otros precios, pero de los peores de la fila sería el 22-23. Es decir, nos deja una situación muy desafiante. Entonces, ¿el año 22-23 es para olvidar? No, creemos que no. Por el contrario, es un año para recordar y redoblar los esfuerzos en el sentido de que los productores fueron muy desafiados. Y el 23-24 ya se presenta nuevamente como muy desafiante por lo que acabamos de relatar. Precios de productos bajos y con dificultades de mercado. Valor del dólar que sigue a la baja. La inflación se ha estabilizado. Poco pasto al entrar al invierno. Rodeos sentidos, habrá menos terneros, es decir, habrá menos ingresos de dinero en las empresas en este 23-24. Hay menos capacidad financiera porque lo que se pudo ahorrar en el 21-22 en gran parte amortiguó lo que pasó en el 22-23, pero ya pasó eso, y la valorización de los stocks, si no se capitalizó, si no se liquidó, no se pudo realizar. Entonces, con este escenario desafiante, a propósito de eso, ¿qué hacen aquellas empresas que han superado, que vienen superando mejor los desafíos? Y esos son los hallazgos que ahora Marcelo nos va a contar. Bueno, buenos días. Zona verde, que quiere decir que hay una probabilidad de 45 a 50% de que en estos meses va a llover por encima de lo normal. Por suerte ya se viene manifestando con la lluvia de ayer, a pesar que en agosto en muchos lugares todavía no se podía afirmar que estábamos saliendo de la sequía. Por otro lado, también estos modelos que predicen el clima para adelante afirma que la temperatura en el Uruguay también va a estar por encima de lo normal en una proporción del 45 a 50%. Estos pronósticos en general se aciertan bastante a una escala bastante grande. Eso no quiere decir que vaya a llover en absolutamente todos los establecimientos, sabemos que hay heterogeneidad, pero en términos generales a una escala regional tienen un buen nivel de acierto. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar con más lluvias y con más temperatura? Es que tanto la temperatura media, al ser más alta y al haber más precipitaciones, en general se puede decir que va a crecer más pasto. No es tan simple porque las precipitaciones, al llover más es indudable que crece más, pero haber más temperatura media se puede generar un balance hídrico que en definitiva es el que determina el crecimiento, que no puede ser tal vez del todo favorable. Ahora, viniendo de 3 y hasta de 4 primaveras secas, que llueva como está anunciado es una muy buena noticia y sin duda va a haber más pasto en la generalidad de los casos. Entonces, viniendo de la sequía, donde todo venía mal, ya sea la producción y la productividad de las pasturas, el hecho que empiece a llover más y que pueda haber un mayor crecimiento de las pasturas es un desafío por un lado y también una gran oportunidad de cómo cristalizar
o aprovechar ese mayor crecimiento del pasto que se va a dar. Entonces, por un lado está el desafío y la oportunidad de producir bastante más de lo que veníamos produciendo, gastando bastante poco. Esa es la oportunidad que se va a generar en esta primavera. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que tenemos la oportunidad también de recuperar las pasturas naturales. Los campos naturales vienen siendo muy, entre comillas, judiados por la sequía. La sequía degrada los campos naturales, hay especies que se mueren, sobre todo las especies perennes estivales pertenecientes a la tribu de las panicias, una tribu que le gusta bastante el agua, y los campos se ven con mucho suelo desnudo. Si bien es una variable que se acomoda rápidamente, porque existen lo que se llaman dinámicas compensatorias, donde aparece el fenómeno de la anualidad, es decir, esos lugares vacíos se llenan por anualidad, la estructura original de la vegetación muchas veces demora entre 2 a 3 primaveras buenas para que ocurra. Ahora bien, estas primaveras, si van a ser buenas, hay que aprovecharlas para que en definitiva se dé una correcta recuperación de la estructura de nuestros campos naturales. Y Carlos mencionaba hallazgos. Bueno, no sé si son hallazgos, si son cosas que estaban desordenadas y la hemos logrado ordenar o la hemos logrado sistematizar. Hallazgo en realidad, y esto es una anécdota, es esto que les voy a contar ahora. Eso sí que es un hallazgo. ¿El mate de qué origen es? ¿Alguien sabe de qué origen es la planta del mate? ¿De dónde es originaria? Nativa. Es nativa. Eso es lo que sabemos todos. Es nativa. Bueno, un trabajo reciente afirma que es de origen asiático. ¿Tá? El mate fue traído por los primeros gente que cruzó por el estrecho de Bering, ¿tá? Y hoy se sabe que el mate fue la primer planta que se domesticó, antes que el trigo, antes que cualquier cereal que conocemos. Es un recipiente. ¿Tá? Y para moverse la gente tenía que tener recipiente. Así que el mate que nosotros creíamos hasta ahora que tomaban los guaraníes es de origen asiático. Ese es un hallazgo y esto es solamente una anécdota. Entonces, lo que nosotros vamos a presentar son cosas que mucha gente ya la sabe, pero que estaban desordenadas. Algunas de esas cosas las hemos sistematizado y es lo que vamos a presentar ahora. Y versan sobre todo sobre el tema del manejo o la gestión del pasto. Es un proyecto que estamos ejecutando financiado por el INEA, que es un proyecto de FPTA, que nos da lo que les voy a contar a continuación. Bueno, en el centro tenemos el gestor del pasto. Hay siempre alguien que de alguna manera gestiona el pasto. Y hemos encontrado 5 grandes variables que hacen a la gestión del pasto que son importantes. ¿Y por qué mencionamos esto? Y porque ahora en la primavera, tiempo mediante, va a haber crecimiento del pasto bastante diferente a lo que ocurrió en los años anteriores. La primera variable que encontramos es el tema de la infraestructura. ¿Tá? Para manejar el pasto, y eso lo saben todos, es importante tener aguadas, subdivisiones y sombra. Ahora, si queremos producir a bajos costos, una cosa que les damos poca bolilla, además del agua, que es una cosa impresionante, su importancia es el tema de la sombra. ¿Tá? Entonces el tema de la sombra es algo que debe estar permanentemente, que debemos planificar a largo plazo, y ahí hay varias opciones, desde siembra de especies exóticas, desde siembra de especies nativas o la siembra conjunta y luego cortar, por ejemplo, las especies exóticas que pueden hacer de nodriza en su comienzo. Esas son estrategias diferentes. Pero hago hincapié por el tema de la temperatura. Va a haber mucha temperatura y el tema de la sombra hace una gran diferencia entre tener y no tener sombra, sea para vacuno o sea para lanares. La segunda variable que se encontró como importante es el hecho de tener
áreas estratégicas de producción o áreas de producción estratégicas. Esos son pequeños módulos que existen en los establecimientos. Normalmente el módulo más mencionado es el módulo de alta producción forrajera, que se refiere a lugares donde hay pasturas en general exóticas que producen mucho más que el campo natural y que permiten grandes acumulaciones de ganado para manejar mejor el campo. Ahora bien, en esta primavera hay también otros módulos que son los que se llaman módulos de prevención de crisis forrajera y hace al hecho de diferir pasto. El hecho de poder, normalmente siempre se habla de diferir pasto del otoño al invierno. Este año estamos poniendo un poco más de énfasis en el hecho de diferir pasto de la primavera para el invierno. De la primavera para el verano. ¿Por qué? Eso nos va a permitir dos cosas. Dejar semillar las especies de invierno. No influye mucho en el sentido de que las especies de invierno, todas nuestras especies de invierno nativas tienen dormancia, o sea que no son afectadas por la sequía. Si algo no afecta a la sequía son las especies de invierno, pero podemos aprovechar, dejarlas semillar y invernalizar más los campos. Y a su vez, juntar pasto para el verano. El verano es una de las estaciones más variables y como dije hoy, los pronósticos climáticos se cumplen muy bien a escala regional, pero a escala de establecimiento puede haber variabilidad. ¿Quién no nos dice que nos pueda tocar un verano con poca agua o parte del verano con poca agua y esas reservas son importantes? Pero a su vez, esas reservas de campos nos permiten, siempre y cuando tengamos la carga ajustada, y mucha gente la tiene la carga ajustada porque una de las medidas más tomadas en esta sequía fue ajustar la carga, nos permite manejar el resto del campo con mejor calidad. Sin llegar a estar sobrepastoreado, el hecho de manejarlo más bajo y con más calidad va a permitir una mejor recuperación del esqueleto del campo natural. Lo que perjudica las sequías son el esqueleto del campo natural. El esqueleto del campo natural no está dado por las especies perennes invernales, está dada por las especies rastreras estivales, entre las cuales se destaca el pasto horqueta y el pasto chato. Si queremos recuperar ese esqueleto, que es lo que le da estabilidad en el largo plazo a nuestros campos, tenemos que tener esas dos cosas. Por un lado, campo reservado, un seguro de producción, aprovechamos a invernalizar el campo, y por otro lado, manejar los campos con calidad para que el ganado funcione, pueda cosechar pasto de excelente calidad y no se endurezca, que es lo que ocurre en primavera tardía y verano, y a su vez favorecer que el esqueleto del campo natural se acomode, porque en general estas dos especies tienen reproducción vegetativa. No es necesario que semillen para poder colonizar más el ambiente. Antes el manejo del pastoreo y el hecho de contemplar correctas alturas cuando manejamos el pasto, los rastrojos que dejamos después del pastoreo. Eso es importante. Puede existir un sistema con pastoreo con 100 potreros, un método de pastoreo con 100 potreros, y estar haciendo mal el manejo del pastoreo. Puede haber un pastoreo continuo donde estemos haciendo muy bien el manejo del pastoreo. O sea que el manejo del pastoreo es más importante que el método. Podemos tener los dos sistemas con excelente manejo del pastoreo. Y eso se refiere a un concepto sobre todo de las alturas. Dejar comer las plantas, que le quede suficiente pasto para que les permita rebrotar. Hoy se sabe que en fisiología que las reservas juegan un rol muy chiquito en el rebrote, no más allá del 10%. Entonces depende fundamentalmente de las hojas que dejemos. Las reservas permiten a la planta mantener las raíces vivas. Ahora, eso tiene muchísima importancia, porque con raíces vivas pueden tomar agua, pueden absorber nutrientes y eso favorece el rebrote. Entonces, el manejo del pastoreo, y después vamos a profundizar en una diapositiva que viene a continuación, el tema del manejo del pastoreo. Lo otro es el manejo animal y la suplementación. El plan ha hablado suficiente sobre todo lo que es manejo del rodeo de cría, todo el tema de
darle la oferta de forraje que precisa nuestro ganado para tener un correcto desempeño del mismo y todo lo que hace también al manejo del rodeo de la majada de cría que lo viene trabajando hace años el SUL. Y por supuesto también el tema de la suplementación estratégica, pero una suplementación utilizada para mejorar la utilización del pasto, es decir, suplementar cuando hay pasto y supuestamente lo va a haber. Y finalmente, tener un sistema de monitoreo. Y el sistema de monitoreo es lo que nos va a permitir saber cómo vamos, ¿tá? Y tomar decisiones anticipadas para adaptarnos. En un contexto tan variable como el que estamos viviendo con respecto al clima y los precios y todo lo que les contó Carlos antes, tener un sistema de monitoreo que me permita referenciarme con mi vecino, que me permita referenciarme cómo estoy de pasto, cómo están los ganados importantes. Por eso, en el sistema del monitoreo, en ese sistema de monitoreo es importante saber si el plato comida qué tan lleno está, es importante llevar la carpeta verde, es importante tener el seguimiento forrajero para ver cómo va el crecimiento del pasto y es importante también manejar modelos de simulación como el Megane para tener lo que se llaman situaciones proactivas, es decir, meternos o tener la capacidad de meternos en el futuro para tomar decisiones anticipadas. Todo esto está interrelacionado y depende del contexto, y este contexto puede ser el clima, los precios y muchas cosas más. Los productores que están trabajando en este proyecto mencionan, he sacado frases sueltas, y dicen cosas que van atadas a cada una de las macro variables que encontramos. Un productor dice: ha sido fundamental la medición del pasto a comienzo de cada estación para tener una presupuestación forrajera ajustada. No puede faltar el agua en los potreros, hay que prevenir haciendo tajamares con tiempo y nunca tomar decisiones a último momento. Los módulos de pasturas permiten acumulaciones de ganado con buen desempeño que habilitan un mejor manejo del campo natural. Mantener un ajuste de carga ajustada y remanente contingencia es la clave o son las claves. Hay que suplementar con pasto para lograr una mayor eficiencia del uso del mismo. Dependerá de cada uno de nosotros qué variable estamos flojos para poder hacer o tener la oportunidad o el desafío de aprovechar la primavera que se nos viene. Si cada una de estas variables le damos una ponderación de mala, buena o excelente, hay 243 posibles combinaciones, ¿tá? Entonces, habría 243 tipos de productores diferentes de acuerdo a lo que uno haga. Ahora, una de las cosas que hemos encontrado en el ejercicio 21-22 que nos parece importante es que la producción de carne se apoya en 3 patas bien importantes. Uno, en la carga animal, ¿tá? Es importante la carga animal. Segundo, la carga animal está fuertemente influenciada por el área del establecimiento o la proporción del establecimiento que esté con una altura mayor a 5 centímetros. Estas son 2 variables que juegan en contra. Si aumento mucho la carga, baja el área. Y si subo mucho el área baja la carga. Son 2 variables que se interrelacionan entre sí y que en definitiva van a determinar el desempeño individual de los ganados. Y esta área mayor a 5 centímetros se vincula fundamentalmente con el número de potreros, independientemente del sistema de pastoreo. Es decir, que aún con pastoreo continuo, tener más potreros permite administrar mejor el pasto. Porque cuando hace tiempo no entendíamos y decíamos que un productor hace un manejo artesanal porque saca 2 vacas de acá y las cambia para este potrero y lo definíamos como artesanal porque no entendíamos lo que hace, ese productor lo que está haciendo es regulando la oferta de forraje para su ganado.
Y para poder protocolizar ese manejo es que estamos utilizando el famoso índice de plato de comida. Lo que hace ese productor es mantener su índice de plato de comida lo más cercano al 1 posible, es decir, a esa zona verde donde el plato de comida está lleno o casi lleno. Y eso es lo que hace el manejo artesanal. Nosotros estamos tratando de protocolizarlo para que no solamente sea un artesano el que lo pueda hacer, sino que lo pueda hacer con parámetros fácilmente capaz de ser aprendidos por cualquier persona. Esto indudablemente está influenciado por el área mejorada. Cuanto más área mejorada, en definitiva, la cosa juega diferente y uno puede tener más carga animal. Indudablemente todo esto está vinculado con lo que se gaste, es decir, que el ingreso de capital está vinculado negativamente con la relación insumo-producto. Entonces, este año nosotros lo que tenemos que tratar de lograr es muy buenas producciones gastando lo menos posible. Vamos a tener pasto, hay suficiente tecnología y variables que podemos manejar para obtener el mejor resultado posible. Esto, y lo dicen todos los productores, esas 5 grandes macro variables están y las tenemos que vincular con un tema ambiental. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Diego Cáceres está trabajando en el proyecto. Indudablemente hay que meterle el componente ambiental. Y en este año, una de las cosas que tenemos que prestar atención es a la recuperación de los campos naturales. Porque si bien la sequía se puede estar terminando, estamos a un día menos de que venga la próxima sequía, indudablemente va a venir. Y una cosa que mencionan los productores, que todo esto se puede organizar de así, que es como armar un puzzle hiper complicado, o se puede armar de manera simple. Los sistemas para que persistan tienen que tener pocas complicaciones y eso se le llama simplicidad. Las cosas tienen que ser organizadas en forma simple para que perduren en el tiempo. Así que muchísimas gracias y estamos con Carlos a las órdenes para cualquier pregunta. ¿Alguna preguntita? Pensando en las festivales que me preocupan porque desaparecieron. Sí. Hoy en día en los campos mejorados, en este caso con Rincón, hay una exuberancia brutal. Este otoño fue fabuloso, ¿no? Y el invierno. Pero a costa de las festivales y de todo lo que dejaron nitrato, nitrito, etc. Sí. Y para recuperarlas ahora de aquí para adelante, profundizar un poquito. Sí, en ese caso, por un lado, vamos a ver lo bueno y lo malo. Lo malo es que se fueron las estivales, como vos decís, Pepe. Pero también lo bueno es que vino el Rincón, que en ese sentido fue un gran salvataje para mucha gente. Justamente acá Diego Cáceres hizo una tesis de maestría que tiene que ver con lo que tú preguntás. Ahora, las especies estivales, como el esqueleto de campo natural, desapareció, eso dejó lugar vacío a que vinieran las anuales. Entonces, ahora lo que tenemos que favorecer es que aparezcan las estivales. Lo importante es que las estivales, cuando venga primavera, tengan luz. O sea que dejar que esos mejoramientos agarren mucho volumen es lo peor que le puede pasar a las especies estivales. Por eso yo decía, reservemos campo, reservemos campo natural, por si el verano tenemos algún déficit de agua, dejemos semillar las invernales y mantengamos la calidad en el resto del campo. ¿Eso qué quiere decir? Que no los dejemos sombrear mucho por el caso de raigrás o vulpia o gaudinia o rincón al esqueleto de campo natural, y el determinante fundamental para que esas especies no caminen mucho es el fertilizante.
O sea que el día de mañana hay que dejarlas de fertilizar. ¿Para qué? Para que el esqueleto de campo natural tenga la posibilidad de desarrollarse. Ahora, mantenerlos con luz es clave. O sea que el pastoreo va a hacer que ese césped crezca y no quede como está. Ahora, el fertilizante para el año que viene en esos mejoramientos de Rincón que están exuberante, como lo he visto, porque hay millones de plantas, yo no lo fertilizaría porque es uno de los grandes determinantes que hace que el tapiz se anualice mucho más. ¿Tá? O sea que son fertilizante y pastoreo. Y en el pastoreo hay que darle, no darle demasiado, pero darle. ¿Tá? Porque si le damos demasiado también vamos a evitar que las estivales caminen. Son perennes, sí, sí. Estamos hablando de Pastorqueta, Pasparonotatum y Axonopus affini. Entonces son perennes. Entonces nosotros, y esas se reproducen vegetativamente. El Pastorqueta tiene estolones rizomatoides y el pasto chato tiene estolones. Entonces, y las dos especies les gusta el agua. O sea que si viene llovedor la primavera, caminan como locos, pero las tenemos que favorecer que caminen. Entonces hay que pastorearlas, pero no tanto, pero tiene que tener luz. Porque ellas van para atrás cuando no tienen luz. Cuando los rincones quedan altos, ahí es donde el esqueleto, esa red que es la que protege de la entrada de las malezas, cada cuadradito se va agrandando y se va apocando las especies. Diego. Tengo una pregunta, tiene algo de relación con la anterior y es una preocupación que hemos visto con varios productores por el tema de la seca y el tema de las exóticas invasoras, principalmente Capinanoni. ¿Cómo esperan el comportamiento de esta exótica con respecto a lo que pasó y la primavera que se viene? La sequía, que en definitiva determina un sobrepastoreo, crea una ventana de oportunidad para que el Capinanoni avance. En cada sequía que yo he percibido hay un escalón de avance del Capinanoni. Eso es lo que he percibido hasta ahora. A su vez, porque se crean vías alternativas de entrada de la planta cuando se pastorean las rutas. ¿Tá? Entonces, se saca a pastorear, se cosecha el Capinanoni y se lo mete dentro del campo. Entonces, la sequía que determina en general un sobrepastoreo genera un escalón, nunca va para atrás el Capinanoni, va para adelante. Entonces, esto indudablemente es una mala noticia y las sequías degradan los campos. Eso es así. ¿Tá? Hay especies que se apocan, no hay evidencia que desaparezca, ¿tá? Las especies no desaparecen, siempre quedan, puede desaparecer por laboreo o algo, algún ecotipo, pero desaparición de especies casi no hay evidencia. Entonces, lo que pasa es que pasan esas cosas. Entonces, y a su vez, si le agregamos una vida alternativa porque sacamos a pastorear el ganado, por eso en su momento se anunció que el que pastoreara las rutas tuviera mucho cuidado cuando metiera el ganado, que hiciera un potrero de descarga para tener en cuenta. Pero va a haber un avance, lamentablemente. En el caso del senecio, que también ha habido avance en el campo natural, ¿cómo hay que tomar ese problema? El senecio, hay varios senecios. Se habla de invasión en términos de ecología cuando las plantas son exóticas. Muchos de nuestros senecios son nativos, o sea que se tendría que hablar de explosiones demográficas. ¿Tá? El senecio, y es una cosa que se debería estimular más con un rubro que está muy sentido, se debería estimular el tema del ovino. Y se debería crear algo que existe en Estados Unidos que se llama el servicio de majadas. ¿Tá? En Estados Unidos se hace con cabras y con ovejas. Son pequeños productores que tienen majadas, 500, 600 lanares en general confinadas, las llevan en camiones y te prestan el servicio de controlarte el senecio. Ahora, tiene que haber una carga determinada, porque algunos productores me han relajado, bien relajado, dicen, puse oveja y no controló nada, pero claro, ponían 15 ovejas, en 100 hectáreas no hacen nada. Hay que tener una dotación mínima que permita ese control biológico. Entonces, es un deber para mí estimular el uso de ovinos
para el control de esas malezas. El mundo se está arbustizando. El mundo, no es el Uruguay. Y se está arbustizando porque llueve más, ¿tá? Porque aumentó el anhídrido carbónico y el anhídrido carbónico favorece las especies arbustivas, las C3 favorece el anhídrido carbónico, y la otra que hubo un cambio en un patrón de manejo. En el mundo disminuyó el fuego, en Uruguay bajó el ovino. Esas tres cosas hacen que se esté arbustizando todo el Uruguay, ¿tá? Entonces, el tema del uso de ovinos es importante. Fíjense que hoy el Uruguay tiene 4.700.000 ovinos nomás, ¿tá? O sea que es grave, va a ser grave el problema. Y por lo menos uno por hectárea. Y ojo, y no lo puedes manejar uno por hectárea. Uno por hectárea en todas las hectáreas. Lo tenés que manejar en una majada concentrada, ¿tá? Pero la dotación más o menos sería, capaz que inclusive lo puedes manejar menos. A 0,5, 0,6, pero en bloque. Y que vayan todas esas. Sí, nos dicen que tenemos que finalizar. Está muy buena la actividad y bueno, les agradecemos la deferencia de habernos acompañado. Esto va a estar disponible en el canal YouTube del Plan Agropecuario y además aquellos que aún no son productores asociados, los invitamos a que se hagan productores asociados al Plan Agropecuario. No hay necesidad de ser productor, no hay que tener un número de ICOSE, solamente hay que tener la voluntad de participar de este tipo de actividades y de otras de forma absolutamente gratuita. Y solamente con completar un formulario muy sencillo en la página web, se hacen productores asociados y integran una red de extensión que tiene ya casi 3.500 productores, donde se dan estos intercambios como ahora. Así que agradecerles nuevamente, agradecerle a la Asociación Rural el espacio y esperarlos a ustedes a que se incorporen a esa red de extensión de productores asociados. Muchísimas gracias.